Bueno, atención que tenemos materiales inéditos. Hay una parte inédita de la nota con Bebote Álvarez que es para caerse de espaldas. Tenemos mucho material de la causa que Ramos Padilla se sigue quedando. Tenemos mucho material de los problemas de seguridad en la Casa Rosada. Pero la pregunta que te queremos hacer ahora, mientras esperamos al ministro Dietrich, ya llegó con nosotros Claudio Jacquelin, quizá uno de los analistas más lúcidos hoy de los medios argentinos que trabaja en La Nación, para hablar sobre Schiaretti y sobre esto también que tiene que ver con la intención de voto, ¿no? Nosotros te vamos a preguntar si hay un Schiaretti presidente, es una pregunta, candidato, obviamente. Y la pregunta que te queremos hacer ahora mismo es: ¿por qué Cristina Fernández de Kirchner no condena la violencia? Mirá, en el momento en que estaba escribiendo este editorial, hace pocos minutos, ponele entre las 7:30, 8 menos cuarto, y hasta que llegué acá, caí en la cuenta que habían pasado, escuchá, exactamente 4 días desde que un grupo de energúmenos, y me hago cargo del adjetivo, energúmenos, que no eran ni pocos ni pacíficos, le empezaron a gritar a nuestra colega Maru Dufart, periodista de TN, y el grupo Clarín, escuchá, ¡basura! Escuchá con el tono, con el tono, porque el tono también tiene violencia. ¡Rata! ¡Cara dura! Así, responsable del hambre, voy de nuevo, lo escuché, lo desgrabé, responsable del hambre, le gritaban. Mauricio Macri la parió, le seguían gritando. Clarín, basura, vos sos la dictadura, le seguían gritando. 4 días ya pasaron, 4 días ya pasaron, mientras que Cristina, en el marco de la presentación de su libro, y te lo digo porque yo lo leí, lleno de odio y resentimiento, llamado Sinceramente, y al mismo tiempo, porque fue al mismo tiempo, que proponía un nuevo contrato social, con voz bajita, contenida, a Maru Dufart la escupían y le tiraban del pelo. Sí, yo sé que pasaron 4 días, La escupían y le tiraban del pelo. Lo repito. O sea, es el corto y peligroso tránsito de la violencia verbal a la violencia física. Y yo, ¿querés que te diga la verdad? Dígame obsesivo, insistente. Me voy a meter con la actualidad, Para eso está Claudio Jacquelin. Y en un ratito más llega el ministro de Transporte, Dietrich. No quiero tomarlo como algo normal lo que pasó. No quiero acostumbrarme. No quiero naturalizarlo y quiero volver al asunto más allá de plantear un nuevo enfoque que enseguida te voy a presentar, porque no lo pude hacer el mismo jueves, ya que no tenía todos los detalles cuando estábamos acá en 4 días, ni ayer, domingo, en la cornisa, ya que la muerte del diputado nacional Héctor Olivares y la inminencia de la operación a Mirta Legrand nos impidieron presentar el editorial con que arrancamos todos los domingos. Y además porque está Claudio, que me va a ayudar a pensar. Porque la pregunta que me quiero hacer hoy no es tardía, no es tardía, ni responde a ninguna obsesión. Sigue siendo tan actual y trata de contestar nada más y nada menos qué será de nosotros en el caso de que Cristina gane la elección. La pregunta es sencilla y se cae de madura. ¿Por qué Cristina no condena explícitamente la violencia contra los periodistas que no son militantes kirchneristas? Contra los periodistas que son militantes kirchneristas, sí. ¿Por qué? Analicémoslo desde el punto de vista de la pura realidad y políticamente. ¿Por qué Cristina no condena la violencia ni los escraches de gente que responde a ella? Como Juan Grabois y otros. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo nada? Trascendió que cuando Grabois se metió en el estacionamiento de Clarín, ¿no? Hola, Claudio, buenas noches. ¿Cómo estás? Se metió en el estacionamiento de Clarín. De Canal 13. De Canal 13. Mandó a decir que no estaba de acuerdo con eso, no.
¿Pero por qué no lo condena explícitamente? ¿Por qué Cristina no condena las decenas de amenazas de bombas en las estaciones de Constitución y Retiro? Cristina y el resto de la oposición, siendo que ya detuvieron y confirmaron que por lo menos una de las personas que llamó al 911 era simpatizante de la Cámpora, la agrupación de los chicos grandes que la sigue a sol y a sombra. No estoy diciendo que lo mandaron ni Máximo, ni Andrés Larroque, ni de Pedro, No estoy diciendo eso, pero es simpatizante de la Cámpora. ¿Por qué no te desmarcás? No te desmarcás en el sentido real. ¿Por qué Cristina no condena, por ejemplo, la sangrienta violencia que viene ejerciendo y sigue ejerciendo el régimen de Nicolás Maduro contra gente desarmada, que viene denunciando fraude y lo único que pretende es vivir en paz? Más allá de un cambio de gobierno, pero sin un golpe, sin intervención militar. Y espero que no suceda. Sinceramente, ya que estamos hablando del libro, las explicaciones del fin de semana de su ex jefe de gabinete y actual jefe de campaña, Alberto Fernández, a mi entender, fueron insuficientes. Fue insuficiente que fuera él quien llamara a Maru Dufart. ¿Viste por qué la llamó, no? Llamó él. Sí. Llamó él, ¿no, Claudio? Así dijo. Así dijo. Yo lo llamé. Bueno, no tengo por qué no creerlo. Por eso mismo. Está bien. Fue insuficiente que excusara a Cristina diciendo que ella se tranquilizó cuando se enteró de que el propio Alberto Fernández había llamado a la periodista. Hasta ahí llegó. No, Cristina se tranquilizó cuando yo la llamé. ¿Qué significa se tranquilizó? ¿Pero qué dijo? ¿Lo repudió o no lo repudió? Lo voy a plantear al revés, porque es más sencillo todavía de entender. ¿Qué extraña fuerza de este mundo, de este planeta, le impide a Cristina tomar un teléfono, llamar a Maru o a cualquier Maru, a Maru Dufart o a quien sea, pedirle disculpas o enviar un tuit entre los miles de tuits que envía cada tanto repudiando ese hecho de violencia, incluida la rotura y la desaparición de los carteles con el logo de Clarín? Digo Clarín, pero podría haber dicho América, La Nación, elegí el medio que quieras. Ya que la directora de la Fundación del Libro dice que todo el mundo se puede expresar con libertad y no repudia ese tipo de cosas. Te invito a que pensemos juntos distintas alternativas para ver si podemos comprender. Lo voy a invitar a Claudio también y obviamente a mis compañeros. Cecilia Devana, buenas noches. Buenas noches. Hugo Machiavelli, buenas noches. Facundo Pastor, buenas noches. ¿Vamos a pensar juntos? Yo pienso, no siempre pienso bien y correctamente, pero trato de pensar. Alternativa número 1. Cristina no repudió el hecho porque hacerlo le hubiera dado más visibilidad al acto de violencia que ejercieron esos energúmenos. Perdón, es un pensamiento que podría ser empático con el kirchnerismo, No agrandemos la cosa. ¿Puede ser? No han cuidado ese aspecto nunca. No les importa. Si va a generar más repercusión lo que no les molesta, porque muchas veces no creen que eso se agrave ni que se les vuelva en contra. Entonces, yo no votaría la 1. Bueno, ok. Está bien, esa es una alternativa. Si hubiese sido esa la especulación, Cristina se habría equivocado de cabo a rabo. Y te voy a explicar por qué. Los voy a invitar a leer un tuit de una prestigiosa colega, Adriana Amado, especialista en periodismo, comunicación, redes sociales y su impacto real. ¿Lo tenemos por ahí? ¿O lo tomo de...? Mirá, en este tuit, Adriana Amado dice, espera que me organice, la violencia y el discurso del odio son pésimos para una campaña política porque generan un efecto contraproducente. La dirigencia debería incluir su repudio en los 10 puntos de consenso. No, ese es el último. El primero dice, seguramente las agresiones a la periodista Maru Dufart nunca pensaron que la única noticia que iba a entrar entre las más leídas el 9 de mayo en Argentina, del mundo, iban a ser las agresiones y no la presentación del libro, sinceramente. Pegó más lo que pasó con Maru Dufart que las agresiones. Pero siguió el hilo de su tuit Adriana Amado. Dice, tampoco está la presentación del libro entre las noticias más leídas del 10 de mayo, o sea, al otro día, ¿no? Del 10 de mayo del 19. Y la única noticia de las elecciones que despierta interés es la del padrón electoral. Porque servicio al votante es más interesante que internas políticas. Continúa Adriana Amado diciendo cuál fue la repercusión real de lo que pasó
ante el ataque de Maru Dufart. Las búsquedas asociadas en las 24 horas posteriores a la presentación del libro muestran que el interés se corrió al evento desafortunado y no al que hacía la convocatoria. Conclusión, la agresión no es buena táctica de comunicación política. Y termina Adrián Amado diciendo, las búsquedas Google asociadas a las señales de noticias muestran que la atención se fue a las agresiones y no a los contenidos de las señales. Estas las últimas 24 horas. Todo Noticias, Canal 5 Noticias, A24, Crónica Televisión, Sinceramente Argentina, y muestra cómo impactó más el ataque a Maru Dufart. Y concluye, la violencia, el discurso del odio son pésimos para una campaña política porque generan un efecto contraproducente. La dirigencia debería incluir su repudio en los 10 puntos de consenso, si no por principios cívicos, por conveniencia al menos. Pero, y yo comparto, perdón la media vuelta que le di a los camarógrafos que me haría todo el mundo, y yo comparto eso. ¿Es muy serio, Claudio, o no es muy serio? Es muy serio, pero el punto es, ¿a quién le habla Cristina? ¿Cuándo habla? ¿Cuándo dice o cuándo calla? Está claro que ya tiene un público al que le habla. ¿Le alcanzará con ese público? Esa es la pregunta. Está buenísimo lo que plantea, Claudio, porque es mi segunda alternativa esto. Alternativa número... No, mi segunda, la alternativa que planteo. Cristina no repudió el hecho porque no tiene un pero de sonza y sabe de memoria que sus votantes o el núcleo duro de sus votantes está perfectamente de acuerdo con lo que le hicieron a Maru Dufart. ¿Entendés eso, no? Y el peligro que eso encarna, ¿no? Sus militantes expresan lo que expresaron esos energúmenos que la atacaban. ¿Y por qué podemos pensar eso? Bueno, Cristina estuvo perfectamente de acuerdo y repitió hasta el hartazgo que a Santiago Maldonado lo había torturado primero y asesinado después la Gendarmería. Cristina y toda su gente. Cristina y toda su gente agitó, ya que hablamos de Moreno, durante varios años la falsa aseveración de que los herederos de Ernestina Herrera de Noble, la fallecida accionista de Clarín, eran hijos desaparecidos. Perdón, años. Ni días, ni meses, años, años. Y tanto lo decían y lo repetían que muchos colegas, como Maru Dufart, pero muchos otros, tuvieron que aguantar que le repitieran en la cara: vos trabajás para alguien que robó bebés. Vos tenés las manos manchadas de sangre. Y era mentira. Una burda mentira. Entonces, alternativa número 2, como dice Claudio, no la llamó a la periodista ni escribió un tuit repudiando el hecho para no contrariar ni confundir a sus, permítanme esta definición, feligreses, a su secta, a sus peregrinos, a su tribu incondicional. Y luego está la alternativa número 3, que no contradice ni a la 1 ni a la 2, sino que quizás las termina explicando y potenciando. La alternativa número 3 sería que ella está de acuerdo con el ataque. Majul, ¿cómo puedo decir eso? Que ella, de alguna manera, no de la manera clásica y pura, es o expresa al energúmeno o los energúmenos que le gritan, que le insultan, que la escupen, que le tiran del pelo a nuestro colega. A nuestra colega. Que yo la admiro, ¿eh? Yo no sé qué hubiera hecho. ¿Viste qué frialdad, Maru? Impresionante. Momento dificilísimo. ¿Vos qué haces, Claudio? Porque nos conocemos hace años. Es muy difícil soportar una situación como esa. Y es muy difícil no caer en esa provocación. Y es muy difícil mantener esa frialdad y no entrar en ese conflicto. Porque hay que soportar esa violencia. Bueno, es que quizá una de las razones por las que la agredían era para que reaccionara. ¿Vos qué hacés, Facundo? Y la verdad que uno tiene que tratar de mantenerse como se mantuvo Maru, que estaba estoica y tratando de conectar con el piso, que era lo que el laburo de ella, ¿no? De hacer un móvil, un registro. Yo la entrevisté para Pero la muy radio. difícil. Y ella decía, yo pensaba en lo que no tenía que hacer era reaccionar y... No, claro. Sí, pero ¿vos qué haces, Cecilia? Creo que hubiera tratado de hacer lo que dice Facu. No, que hubiera tratado, ya sé, pero ¿qué te hubiese pasado? Y creo que me hubiera resultado muy difícil no reaccionar a la provocación.
¿Y vos, Hugo? Sí, es muy difícil, pero hay algo que es el rol que uno ocupa y tenés que bancártela en cualquier circunstancia. Ahora, Yo creo vos- que ahí, Luis... Perdón, ahí qué me- tristeza, ¿no? A mí me parece que está el Muchacho, ¿por qué punto, hacemos? Y bueno, ahí está el punto entre la diferencia entre un periodista profesional y un periodista que yo creo que el militante no deja de ser periodista para ser militante. Y esa es la diferencia. Pero estamos en guerra porque no tenemos que bancar esto. Yo creo que no y deberemos evitarla. Y pero casi, es una situación, es interesante, luego si en guerra y tenés que bancártela como un soldado estoico ahí y no reaccionar. Hay que ser periodista profesional. Sí, claro, claro. Ellos, estos machirulos disfrazados de militantes, ya que hablamos tanto de violencia de género, quizás sean la extensión de ella misma, de su odio, de su resentimiento, de su revanchismo. Yo no descartaría esta posibilidad. No la descartaría, insisto, porque leí y marqué sinceramente. Si uno lee el libro con detenimiento, como hice yo, ¿por qué te puede parecer extraño que una banda de desaforados insulten a alguien a quien consideran representante de un grupo que, según Cristina, es incompatible con el sistema democrático? Y el mismo análisis se podría hacer con el silencio de la oposición en general y de Cristina en particular, sobre las amenazas de bombas que buscan generar caos y confusión. Hoy una nueva, dos nuevas, ¿no? En Retiro. 4, te diría. Cuatro. Cuatro. Casa Rosada. Sí. Anexo. Anexo y, Anexo y ahora las- vamos a mostrar un mapa. ¿Eso qué es caos? Eso es caos puro, ¿no? Bueno, siempre en estos casos lo que se busca es generar eso, ¿no? Temor, caos. En un momento de incertidumbre, esas cosas. Pero también es cierto que hay una sociedad que ya está bastante curtida con esto, ¿no? Bueno, a ver, pero uno llama al 911, ¿qué hace la policía? Tiene obligación de hacerlo. Mirá si como el cuento del pastorcito mentiroso claro. dice, bueno, otra amenaza más y mete una bomba de verdad. Claramente. Complicado. Y a la hora del regreso, ¿no? Y un análisis parecido podríamos hacer para explicar por qué extraña razón Cristina no repudia de una vez los desastres y episodios de violencia y de sangre que está protagonizando el régimen de Maduro. ¿No es acaso Cristina, pregunto, ¿no?, la que necesita los votos del centro de los enojados con Macri? ¿No es Cristina la que lo necesita? Lo que pasa es que si las encuestas la ponen tan cerca de estar del 40%, bueno, quizá eso libere algunas restricciones. Porque piensan que, aún siendo como es, eso no la afecta. Creo que tenemos la oportunidad enorme de hacer un test en los hechos de ¿es esto lo que la gente rechaza? ¿Es esto lo que no quiere de Cristina porque volvió a ver a esa Cristina? Bueno, sabremos, porque hasta aquí estuvo callada, empezó a aparecer, y esto me parece que es el punto donde empieza a definirse si la sociedad está dispuesta a pensar y volver a ver escenas que parecía que no quería volver a ver. Bueno, la pregunta es si no es acaso que Cristina necesita mostrarse más buena y más moderada para seducir al elector al que no le gusta su prepotencia, su soberbia y sus modales. Yo digo, obviamente ya no le debería resultar tan fácil, ¿no? Millones de argentinos ya cayeron en la trampa en 2007 cuando creyeron, como sostenía Alberto Fernández, que Cristina sería la Merkel de la Argentina y que vendría a poner más república, más democracia y más institucionalidad a los modos prepotentes que en ese momento ya tenía Kirchner. Otros millones de argentinos volvieron a caer en la trampa en 2011, cuando su condición de viuda y su estilo de hacer campaña desde el dolor de la pérdida de su marido, la transformaron en la presidenta con más votos de la historia reciente. Pero en un segundito me voy a referir a Schiaretti. Hugo, antes de ponerme en el aire el nuevo material inédito de Bebote Álvarez, decime cuáles son las novedades en la causa que involucra a Pablo Moyano por asociación ilícita. Dale.